Seguridad, saquen a esta impostora del funeral de mi esposo. La voz chillona de Margaret rompió el ambiente solemne de la funeraria. Me quedé paralizada, aún con la rosa blanca que había llevado para poner sobre el ataúd de papá. El guardia de seguridad parecía incómodo, pero se acercó a mí mientras mi madrastra continuaba con su actuación. Ni siquiera es su verdadera hija, susurró mi media hermana Amanda a los asistentes horrorizados. Solo es una niña a la que le tuvo lástima antes de conocer a mamá. Me llamo Olivia Parker y, a mis 35 años, me estaban echando del funeral de mi propio padre. La ironía no se me escapaba. La última vez que vi a papá con vida, había estado intentando decirme algo importante, algo sobre el pasado. Pero Margaret lo interrumpió antes de que pudiera terminar. El guardia me tomó del brazo con cuidado. Señorita, lo siento, pero debo pedirle que se retire. Esperen, dije, con una voz más firme de lo que sentía por dentro. Tengo derecho a estar aquí. Él era mi padre. Una prueba de ADN diría lo contrario, soltó mi medio hermano Michael desde su lugar en primera fila, con la misma sonrisa burlona que usó cuando arruinó mi proyecto de ciencias en la prepa, sabiendo que papá le creería a él antes que a mí. Miré el ataúd de papá, y al retrato junto a él. Sus ojos amables parecían observar todo, como si pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Por un momento, casi escuché su voz. Sé fuerte, Liv. La verdad siempre sale a la luz. Pero antes de que pudiera decir algo más, 2 guardias me escoltaron hacia la salida. Las risas disimuladas de mis hermanos me siguieron, disfrutando de su victoria final sobre la intrusa que osó reclamar un lugar en su familia perfecta. Cuando las puertas se cerraron tras de mí, me dejé caer en una banca fuera de la funeraria. Mi mente regresó a los primeros recuerdos que tenía de papá. Thomas Parker había sido parte de mi vida desde que tenía memoria. Se casó con mi mamá cuando yo era solo un bebé y, aunque el matrimonio no duró, él fue mi padre en todo lo que realmente importa. Nunca se perdió un cumpleaños, jamás faltó a un evento escolar, y pagó mi universidad, a pesar de las quejas de Margaret sobre gastar dinero en la hija de otra mujer. Mi celular vibró. Un mensaje de Amanda. Espero que hayas disfrutado el show. La verdadera familia de papá se está despidiendo ahora. Estaba por apagar el teléfono cuando llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Señorita Parker, soy James Wilson, del despacho jurídico Wilson y Asociados. Soy el abogado de su padre. Por favor, permanezca cerca. Su presencia es requerida para la lectura del testamento, inmediatamente después del servicio. Mi corazón dio un vuelco. Margaret me había dicho que no había testamento, que todo había sido arreglado años atrás para que pasara directamente a ella y sus hijos. Pero claro, Margaret me había dicho muchas cosas a lo largo de los años. Me quedé ahí sentada por lo que parecieron horas, viendo a la gente llegar y salir, algunos con miradas curiosas, otros con lástima. Algunos viejos amigos de la familia intentaron acercarse, pero se alejaron rápido cuando Margaret los fulminó con la mirada desde las ventanas. Finalmente, terminó el servicio. La gente empezó a salir. Vi a Margaret y a mis hermanos dirigirse a sus autos con rostros llenos de satisfacción. Pero antes de que pudieran irse, James Wilson apareció en la entrada. Señora Parker, llamó a Margaret, su voz resonando en el estacionamiento. Y familia, por favor acompáñenme a mi oficina para la lectura del testamento de Thomas Parker y sus cartas finales. El cuello de Margaret giró tan rápido que pensé que se rompería. ¿Cartas? ¿Qué cartas? Todo será explicado en mi oficina, respondió James con calma. Entonces, sus ojos me encontraron. Señorita Olivia Parker, usted también está incluida. Ella no está invitada. Chilló Margaret. Cualquier asunto del patrimonio de mi esposo será manejado por su verdadera familia. James se ajustó los lentes, mirando a Margaret con una expresión difícil de leer. De hecho, señora Parker, la presencia de Olivia fue solicitada expresamente por su difunto esposo. De hecho, dejó instrucciones específicas. El testamento no puede leerse sin ella presente. La expresión en el rostro de Margaret palió cada segundo de humillación que pasé ese día. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no dijo nada. Amanda y Michael intercambiaron miradas nerviosas. Si me acompañan, dijo James, hay algo que deben ver. Especialmente un sobre que su padre dejó, fechado hace 30 años, con instrucciones precisas.
Debía abrirse solo después de su muerte y con todos sus hijos presentes. Me puse de pie para seguirlos y vi mi reflejo en los ventanales de la funeraria. El retrato de papá parecía sonreír, como si supiera algo que los demás no. Tal vez lo sabía. Tal vez eso era lo que había intentado decirme la última vez que hablamos. Liv, hay algo que necesitas saber sobre el pasado, sobre tu madre. Pero Margaret había irrumpido entonces, como siempre lo hacía cuando papá intentaba hablar conmigo. Ese momento se había perdido. Ahora, viendo a Margaret y a mis hermanos caminar delante de mí, con la confianza tambaleando apenas, no podía evitar preguntarme. ¿Qué contenía esa carta de hace 30 años? ¿Y por qué papá había esperado hasta después de su muerte para revelarlo? La respuesta lo cambiaría todo. No solo mi pasado, sino también el futuro que Margaret y sus hijos creían tener asegurado. Solo que todavía no lo sabían. La tensión en la oficina de James Wilson era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Margaret estaba sentada al borde de su silla, como una ave lista para salir volando, mientras Amanda y Michael se desparramaban en sus asientos intentando parecer despreocupados, sin éxito. Yo me senté en silencio junto a la ventana, observando las motas de polvo danzar en la luz de la tarde. James carraspeó y sacó un gran sobre de correo. Antes de proceder con el testamento actual, Thomas dejó instrucciones explícitas para leer esta carta primero. Sostuvo un sobre amarillento, los bordes desgastados por el tiempo. Está fechado el 15 de septiembre de 1993. El rostro de Margaret palideció. Esa era la época en que conoció a papá, justo después de su divorcio con mi madre. Esto es ridículo, interrumpió Michael. Una carta vieja no puede tener relevancia ahora. James lo ignoró y rompió el sello. El papel estaba viejo, pero bien conservado, como si papá hubiera sabido cuán importante sería proteger esas palabras. Mis queridos hijos, comenzó a leer James, si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Hay verdades que deben decirse, secretos que he guardado por demasiado tiempo. Ay, ya basta con este drama. Interrumpió Margaret. Ve directo al testamento. James le lanzó una mirada seria. Señora Parker, las instrucciones de su esposo fueron muy claras. Luego, continuó leyendo. Olivia, mi hermosa hija. Y sí, digo mi hija en todo el sentido de la palabra. La verdad es que no solo me casé con tu madre por amor a ella, me casé con ella porque tú eras mía. La habitación quedó completamente en silencio. Sentí como si el suelo se inclinara debajo de mí mientras esas palabras se asentaban en mi mente. ¿Qué? Gritó Amanda. Eso es imposible. Pero James no había terminado. Conocí a Sarah, la madre de Olivia, años antes de conocerla públicamente. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, pero mi familia desaprobó la relación. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, me obligaron a alejarme. Mi padre amenazó con desheredarme y también con destruir el negocio familiar de Sarah. Fui un cobarde, la dejé ir. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Todos esos años sintiéndome como una extraña, los comentarios crueles de Margaret sobre mis dudosos orígenes. Papá había sabido la verdad todo el tiempo. Cuando por fin me enfrenté a mi padre y me casé con Sarah, Olivia ya tenía 1 año. Intentamos que funcionara, pero el peso de los secretos y mis años de ausencia habían creado un abismo demasiado grande. Cuando nos divorciamos, no pude decir la verdad. Pensé que los estaba protegiendo. Margaret pasó de estar pálida a completamente roja. Esto es absurdo. ¿Dónde están las pruebas? James sacó otro documento del sobre. Thomas incluyó los resultados de una prueba de ADN de 1993, confirmando su paternidad. También se hizo una prueba reciente, hace 6 meses, y los resultados están incluidos en el testamento actual. Michael se puso de pie de un salto. Esto no puede ser legal. Mamá, dile algo. Pero Margaret no miraba a Michael. Me miraba a mí, con una mezcla de odio y miedo. Hay más, dijo James. Sarah y Thomas acordaron mantener el secreto para proteger a Olivia de la influencia del padre de Thomas. Pero ahora que tanto él como Sarah han fallecido, y con la muerte de Thomas, la verdad debe conocerse. Olivia no solo es su hija, es su primogénita. El peso de esas palabras cayó como una losa sobre todos en la sala. En las leyes tradicionales de herencia, el primogénito solía tener un rol especial.
Esta carta también contiene sus más sinceras disculpas para Olivia, por no haber defendido la verdad antes, para Amanda y Michael, quienes ahora deben adaptarse a una realidad distinta de la que conocían, e incluso para ti, Margaret, aunque sé que esta revelación será la más dolorosa para ti. No creo nada de esto. Escupió Margaret, pero su voz temblaba. Todo está respaldado, dijo James, dejando la carta sobre la mesa y sacando un archivo grueso. Thomas dejó documentación extensa, registros de nacimiento, pruebas de ADN, fotografías, cartas entre él y Sarah, y una línea de tiempo detallada. Fue muy meticuloso para asegurar que la verdad no pudiera ser refutada. Me quedé ahí sentada, intentando procesarlo todo. Papá no solo fue quien me crió, era mi padre biológico. Todas las veces que Margaret se burló de mi origen desconocido, sin saber que insultaba al hombre que tanto amaba. Ahora, dijo James, levantando otro documento, pasemos al testamento actual. Aunque les advierto, Thomas hizo cambios significativos hace 6 meses, tras confirmar los resultados de ADN. Margaret aferró los brazos del sillón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Amanda empezó a llorar en silencio, mientras Michael solo miraba al frente, sin expresión. De hecho, intervine por primera vez desde que entré a la oficina. ¿Podemos tomar un breve descanso? Creo que todos necesitamos un momento para asimilar esto. James asintió con empatía. Por supuesto. Nos reunimos de nuevo en 15 minutos. Todos salieron de la oficina lentamente, como en trance. Yo me quedé en mi lugar, entendiendo por fin por qué papá había querido hablar conmigo esa última vez. Quería decirme la verdad con sus propias palabras. Pero la constante interferencia de Margaret lo había impedido. Saqué mi celular y miré la última foto que tenía con papá, tomada en mi pequeño café 3 meses atrás. Él sonreía orgulloso mientras le enseñaba la nueva tostadora de café que había comprado. Incluso entonces, debió saber que estaba enfermo, debió saber que su tiempo se acababa. Lo siento tanto, papá, susurré a la foto. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Pero tal vez entendí que esta era su última forma de protegerme. No solo revelarme la verdad sobre quién soy, sino darme la oportunidad de finalmente tener el lugar que siempre merecí, dentro de una familia que se empeñó en echarme. A través de la ventana, vi a Margaret acurrucada con Amanda y Michael, sus rostros tensos, llenos de preocupación. Fuera lo que fuera que viniera después, nada volvería a ser igual. Papá se había asegurado de eso, con una carta escrita hace 30 años. Cuando volvimos a entrar a la oficina de James, el ambiente había cambiado por completo. Margaret, que antes se mostraba tan segura, ahora jugueteaba nerviosa con su collar de perlas. Amanda y Michael ya no hacían comentarios groseros, estaban callados, derrotados. James abrió el testamento actual y se ajustó los lentes. Ahora, sobre la herencia de Thomas Parker y sus últimas voluntades. Lo que vino a continuación fue como una serie de sacudidas, una tras otra. A mi hija Olivia Parker le dejo el 50% de toda mi herencia, incluyendo mis acciones en Parker Industries y mis inversiones personales. Ah, gimió Margaret, escandalizada. James continuó. También le dejo la casa de mi abuelo en Maple Street, donde vivió con su madre Sarah de niña. La casa ha sido completamente renovada durante los últimos 6 meses. Recordé esa casa. La antigua, grande, con el porche que la rodeaba. Mamá y yo habíamos vivido ahí con papá durante su corto matrimonio. Siempre me pregunté por qué nunca la vendió. A mis hijos Amanda y Michael Parker, continuó James. Dejo el 25% de la herencia a cada uno de ellos, continuó James. Esta parte será mantenida en fideicomiso hasta que puedan demostrar responsabilidad financiera, manteniendo empleos estables por al menos 2 años. ¿Qué? Gritó Michael. Eso no es justo. James lo ignoró y siguió leyendo. A mi esposa Margaret le dejo nuestra casa actual y una pensión mensual, la cual será administrada por los fideicomisarios de la herencia. El rostro de Margaret se tornó rojo como un tomate. ¿Una pensión? ¿Como si fuera una niña? Pero James no se detuvo. Además, Olivia recibirá las acciones controladoras de Parker Industries. La sala estalló. Margaret se levantó de golpe. Amanda rompió en llanto y Michael empezó a gritar que pelearía el testamento. James alzó una mano y todos callaron. Thomas dejó una carta personal para cada uno de ustedes, dijo,
repartiendo 4 sobres. Quería que las leyeran en privado. Tomé el mío con manos temblorosas y lo guardé. Esperé hasta llegar a casa, a mi pequeño departamento sobre el café. Me senté, abrí la carta y comencé a leer. Mi queridísima Olivia. Para este momento ya sabes la verdad sobre tu nacimiento. Quise decírtelo por años, pero tuve miedo. Tú merecías algo mejor de mí. Te he visto levantar tu café desde cero. Has trabajado el doble porque no te di las mismas ventajas que a tus hermanos. Pero nunca te volviste amarga. Siempre fuiste amable, incluso con quienes no lo eran contigo. Tienes la fuerza de tu madre y mi instinto para los negocios, aunque aún no lo veas. Te di las acciones controladoras de Parker Industries no solo porque eres mi primogénita, sino porque eres la única que realmente entiende el valor del esfuerzo y la honestidad. Sé que harás lo correcto, no solo por la empresa, sino también por Amanda y Michael. Ellos necesitan orientación más que dinero. Estoy tan orgulloso de ti, Liv. Espero que algún día puedas perdonarme por no habértelo dicho antes. Con todo mi amor. Papá. Una semana después, estaba sentada en lo que ahora era mi oficina en Parker Industries, revisando archivos antiguos. Resultó que papá me había estado preparando para esto todo el tiempo. A través de nuestras pláticas en el café, su interés en cómo manejaba mi negocio, los consejos que me daba. Margaret ya había dicho que pelearía el testamento, pero James aseguró que no tenía un caso sólido. Amanda me sorprendió al pedirme perdón. Dijo que siempre había tenido celos de que papá estuviera orgulloso de mí. Michael seguía enojado, pero tendría tiempo para procesar todo y ganarse su parte. Yo me quedé con el café. Fue mi primer logro, y significaba mucho para mí. Pero también me lancé con todo a aprender sobre Parker Industries. Papá tenía razón, entendía más de lo que creía. Los empleados me recordaban desde que era niña. Algunos me contaron que papá hablaba con orgullo de cómo dirigía el café, incluso usó algunas de mis ideas en reuniones. Una tarde, al pasar junto al gran retrato de papá en el vestíbulo, levanté la vista hacia sus ojos amables. Casi pude escucharlo decir: ¿Ves, Liv? La verdad siempre sale a la luz. Sonreí y toqué el marco. Gracias, papá, susurré. Por todo. La verdad había salido. Y con ella, no solo recibí una herencia, sino algo aún más valioso. La certeza de que realmente pertenecía. Ese fin de semana visité la casa en Maple Street. De pie en el porche, sentí que había cerrado el círculo. Ya no era la extraña. Era la hija en quien mi padre siempre creyó. Las cartas legales llenas de rabia de Margaret ya no me molestaban. Tenía la verdad, la confianza de papá. Y el futuro que él, cuidadosamente, había preparado para mí. A veces, la mejor venganza no es pelear de vuelta. Es convertirte en exactamente quien estabas destinada a ser.